Trombosis arterial. Nunca ignores estos síntomas. La trombosis arterial representa un motivo frecuente de consulta a la sala de emergencia y es una complicación muy temida de varias enfermedades crónicas comunes que puede afectar en forma muy severa tu salud. Puede estar ubicada a nivel de cualquier arteria y mientras más grande sea el tronco arterial, será más grave la complicación y más difícil la resolución del problema. Una de las formas más comunes de trombosis arterial ocurre en miembros inferiores. Su incidencia es muy alta. Se presentan anualmente más de 15 casos por cada 10.000 personas y tiene una mortalidad que puede llegar al 25%, sobre todo porque este tipo de enfermedades está asociado a problemas médicos crónicos como la hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria. Las consecuencias clínicas de una trombosis incluyen múltiples y diversas complicaciones agudas y crónicas que pueden dejar secuelas graves y discapacitantes e incluso la muerte. ¿Sabes cómo reconocer una trombosis arterial y cómo prevenirla o tratarla? Quédate viendo este video y te explicamos mucho más acerca de este serio problema de salud. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la trombosis arterial? La trombosis es una obstrucción local del flujo de la sangre en algún vaso sanguíneo, arterial o venoso, y que provoca que los tejidos y células irrigados por ese vaso sufran isquemia o falta de oxígeno en los tejidos. Si la isquemia se prolonga, se produce una lesión celular irreversible con muerte de tejido, llamada necrosis, la cual puede ocurrir en cualquier órgano. Aunque la trombosis afecta con mucha mayor frecuencia a las arterias y venas, también se genera en los capilares o el corazón. Hay diferentes formas como puede iniciarse un proceso de trombosis, dependiendo de factores hemodinámicos. El trombo se forma dentro de la arteria, como una malla que tiene proporciones variables de fibrina y plaquetas, y que engloba otros elementos celulares de la sangre como glóbulos rojos y blancos. Esta placa va obstruyendo progresivamente la arteria hasta que produce una limitación importante en el flujo de sangre. Otra forma de presentación es cuando un coágulo que se forma en el corazón o vaso sanguíneo se desprende y obstruye bruscamente el flujo de sangre de una arteria más pequeña, provocando todos los síntomas. ¿Cuál es el peligro con la trombosis arterial? El principal peligro de cualquier trombosis arterial es la isquemia o necrosis del órgano, al cual nutren esas arterias. Al disminuir o suspender el flujo de sangre, se limita la cantidad de nutrientes y se anula la oxigenación celular, lo cual puede llevar a la muerte del tejido en pocos minutos. La rapidez del daño o de las complicaciones debidas a la trombosis arterial depende del órgano afectado. En el caso de la trombosis arterial periférica, que es la obstrucción de una arteria que lleva sangre hacia los miembros inferiores o superiores, la afección se puede dar en forma lenta y progresiva e incluso presentarse necrosis en segmentos de los dedos, y puede dar tiempo a evitar complicaciones como infecciones severas, sepsis o incluso la muerte. La trombosis arterial en otras áreas, como en las arterias pulmonares, las arterias coronarias o algunas de las ramas de las arterias cerebral, pueden provocar complicaciones en minutos y comprometer seriamente la vida de pacientes de forma rápida. La trombosis de las arterias puede ser un fenómeno localizado en un solo órgano, como en las extremidades, lo que ocurre muy frecuentemente en las personas fumadoras, o bien puede presentarse en algún órgano vital o generar un cuadro clínico con rápido deterioro de funciones básicas.
De esta manera, si la trombosis arterial es periférica, se puede provocar una necrosis en el área distal, sobre todo los dedos que pudieran ameritar alguna amputación. O bien puede presentarse la trombosis en arterias como las coronarias y provocar un infarto, o en las arterias cerebrales y provocar un accidente cerebrovascular isquémico. Técnicamente puede presentarse una trombosis arterial en cualquier órgano del cuerpo. En algunas ocasiones la trombosis puede afectar muchos órganos a la vez, aparecer en forma progresiva y comenzar a dar manifestaciones lentamente. Pero en otras ocasiones las manifestaciones clínicas pueden ser abruptas, en el momento en el cual la disminución del flujo arterial se hace completa. Síntomas de trombosis arterial. Como te explicamos anteriormente, los síntomas van a depender del área afectada. En ocasiones, la enfermedad arterial va ocurriendo en forma progresiva, hasta que la solución se hace completa y se manifiesta como una trombosis arterial específica. En primer lugar, podemos mencionarte los síntomas de la trombosis arterial periférica, llamada así porque involucra la obstrucción de arterias ubicadas en los miembros. Es más común la enfermedad periférica obstructiva de los miembros inferiores, y entre las principales manifestaciones están la palidez del miembro afectado, frialdad, disminución de la motilidad y de la sensibilidad, cambios en la coloración con respecto a la otra pierna o el otro brazo, consistente en una acentuada palidez del área donde ocurre la obstrucción, y también puede presentarse dolor. De progresar la trombosis se puede presentar cianosis o coloración violácea hasta que llega a una necrosis completa, donde se ve directamente la coloración negra del tejido desvitalizado. En estos casos, las lesiones ocurren en un solo lado del cuerpo, aunque pudiera ocurrir en forma bilateral y de progresar la trombosis hasta la necrosis completa del tejido. Posteriormente pueden aparecer síntomas de infección, fiebre y malestar general. Otra trombosis arterial muy común es la que ocurre en las arterias coronarias, que son las que llevan la sangre oxigenada al músculo cardíaco. Al obstruirse alguna de las ramas de las arterias coronarias, por pequeña que sea, ocurre un infarto del corazón. Las manifestaciones clínicas principales es el dolor torácico, que aparece en el centro del pecho, opresivo y de fuerte intensidad. También se puede presentar como una sensación de peso en el centro del pecho, o bien puede haber dolor en la región del maxilar inferior, cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, o incluso hacia el epigastrio o boca del estómago. También puede presentarse mareos, náuseas, vómitos, sensación de muerte inminente, ansiedad, palpitaciones y dificultad para respirar. La intensidad de los síntomas va a depender de la extensión del infarto y del estado de salud previo de cada enfermo. Además, las manifestaciones suelen ser un poco diferentes entre mujeres y hombres, y si ya existía o no alguna enfermedad cardiovascular previa. La trombosis arterial común es la que ocurre en las ramas de las arterias cerebrales, en donde la manifestación clínica va a depender del área afectada. En estos casos, hay una falta de movilidad o fuerza muscular en alguno de los dos lados del cuerpo, pudiendo afectarse los músculos de la cara con parálisis facial o alteraciones del habla. Trastornos de conciencia, somnolencia, dolor de cabeza, malestar general, convulsiones o incluso coma. Estos síntomas pueden ser transitorios, como ocurre en trombosis leve, llamadas accidentes cerebrales isquémicos transitorios, en donde los síntomas regresan y se recupera la función corporal en pocos minutos u horas, o bien puede ser permanente cuando hay un accidente cerebrovascular isquémico ya definitivo. Factores de riesgo de trombosis arterial. Tabaquismo. Fumar ha sido ampliamente considerado como el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y está involucrado directamente a la aterosclerosis y fenómenos de trombosis.
Tanto el tabaquismo activo como el tabaquismo pasivo se correlacionan directamente en la aparición de aterosclerosis. La exposición a cigarrillos a largo plazo de los niños se correlaciona significativamente con el riesgo de desarrollar placas ateroscleróticas carotideas graves en la edad adulta temprana, que es 2 veces mayor que aquellos sin exposición al cigarrillo. Se ha observado también una relación con las dosis o tiempo y cantidad de cigarrillo y la aparición de aterosclerosis. La única medida eficaz para reducir el riesgo de aterosclerosis relacionada con el tabaquismo es dejar de fumar. Sin embargo, después de dejar de fumar, los efectos continuos causados por fumar no se eliminan por completo. Diabetes. La trombosis es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes con diabetes mellitus. Varios mecanismos contribuyen al estado protrombótico diabético, incluida la disfunción endotelial, la activación de la coagulación y la hiperreactividad plaquetaria. En particular, las plaquetas diabéticas se caracterizan por la desregulación de varias vías de señalización que conducen a una mayor adhesión, activación y agregación. Estas alteraciones resultan de la interacción entre la hiperglucemia, la resistencia a la insulina, la inflamación y el estrés oxidativo. Hipertensión. La hipertensión arterial es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes y se caracteriza por un estrechamiento en el diámetro de los pequeños vasos sanguíneos a nivel del cuerpo. Además, la hipertensión puede provocar otros cambios a nivel de los tejidos que pueden favorecer la formación de trombos a nivel de las arterias. Cardiopatías. Las cardiopatías dilatadas e insuficiencia cardíaca, así como en las arritmias cardíacas, se caracteriza por la formación de coágulos dentro de las cavidades cardíacas, que pueden ser enviados a la circulación periférica y provocar un efecto de trombosis en arterias. En estos casos, la mayor parte de las veces, los médicos indican medicamentos anticoagulantes para evitar la formación de estos coágulos, que con mucha frecuencia se complican con trombosis arterial. Colesterol alto. Un factor de riesgo muy común es mantener los niveles elevados de colesterol y triglicéridos en sangre, en particular el colesterol malo o LDL, ya que este exceso de grasa circulante tiende a depositarse en la pared arterial, agrupando plaquetas y otros factores y dando lugar a una placa que va creciendo progresivamente hasta formar la trombosis. Antecedentes familiares. En general, las personas que ya tienen una mala circulación corporal y antecedentes familiares con este tipo de problemas suelen tener un riesgo mayor a sufrir de trombosis arterial. Inmovilidad por cirugía o viaje. Lo mismo que ocurre con la trombosis venosa, la inmovilidad por más de 3 días, sobre todo posterior a cirugías, o incluso la inmovilidad por viajes muy largos, puede favorecer la formación de trombos. Aumento en la coagulación. Cualquier enfermedad que pueda provocar trastornos a nivel de coagulación en la cual hay una coagulación exagerada, o bien exceso de plaquetas y proteínas como el fibrinógeno, pueden provocar trombosis. Embarazo. Debido a los cambios hormonales, es un estado protrombótico. Aunque es más frecuente la trombosis venosa, también la trombosis arterial puede presentarse en estas pacientes. Edad. Existe un aumento exponencial del riesgo de eventos trombóticos, tanto arteriales como venosos con la edad. Los posibles mecanismos incluyen los efectos acumulativos de los factores de riesgo en la pared arterial, la disminución del ejercicio regular, el aumento de la inmovilidad que produce éstasis venosa y el aumento de la activación sistémica de la coagulación sanguínea. Enfermedad crónica como el cáncer. Enfermedades crónicas como las enfermedades autoinmunes y el cáncer pueden aumentar el riesgo de sufrir trombosis arteriales y venosas a través de diferentes mecanismos. De hecho, se ha establecido que el cáncer puede manifestarse inicialmente con fenómenos trombóticos en cualquier parte del cuerpo, antes incluso de la manifestación de la lesión o el tumor principal. COVID y trombosis arterial.
Desde el principio de la pandemia se observó que una de las complicaciones más comunes de los pacientes que sufrían COVID-19 es la presencia de trombosis venosa. Posteriormente, con el aumento de casos a nivel mundial, se comenzó a apreciar este mismo fenómeno a nivel de las arterias, provocando trombosis arteriales en diferentes órganos, sin que el paciente que sufría la enfermedad presentara algún otro factor de riesgo conocido. La infección por SARS-CoV-2 puede predisponer a la enfermedad tromboembolítica arterial y venosa debido a una inflamación excesiva, hipoxia, inmovilización y coagulación intravascular difusa. Las alteraciones de la hemostasia durante y posterior a la infección aguda explican la aparición de isquemia en las extremidades en pacientes jóvenes y sin antecedentes de enfermedad arterial. Adicionalmente, se encontró que el sexo es el más frecuente afectado, especialmente pacientes mayores, aunque también se ha descrito en pacientes más jóvenes, sin comorbilidades, y cada vez hay más pruebas de que la elevación de las concentraciones de fibrinógeno y de los marcadores de respuesta en fase aguda contribuyen con la alteración significativa de los mecanismos de coagulación en comparación con personas no infectadas. La isquemia aguda de las extremidades en infección por SARS-CoV-2 puede ocurrir en dos situaciones, una durante la evolución intrahospitalaria de la infección grave por SARS-CoV-2, entre los 11 y 23 días desde la aparición de síntomas de la infección a la instalación de isquemia, o puede ser ingresado en urgencias por esta patología vascular con pocos o ningún síntoma respiratorio. Tratamiento de la trombosis arterial. Las trombosis arteriales se deben tratar en forma inmediata para evitar mayores complicaciones que pongan en riesgo tu vida. El tratamiento se basa en el uso de algunos medicamentos que ayudan o mejoran el flujo de sangre en el área afectada, o bien en tratamientos invasivos que permiten recuperar la circulación. Medicamentos. Los trombos o coágulos ya formados dentro de los vasos sanguíneos se pueden disolver con el uso de medicación anticoagulante. Igualmente, cuando la trombosis se encuentra en las primeras horas de formación, se pueden usar medicamentos llamados trombolíticos, que permiten no solamente disolver completamente el coágulo, sino que recuperan el flujo sanguíneo del área afectada, con una alta posibilidad de la recuperación de la vitalidad del tejido afectado. Estos trombolíticos son sustancias que se pueden inyectar en un área bajo supervisión médica, ya que existen riesgos de presentar algunas hemorragias u otras complicaciones. Hay varios tipos de anticoagulantes, pero todos bloquean a diferentes niveles algunos factores de coagulación. Los más usados son la warfarina o acenocumarol, que requieren un control semanal o quincenal de tiempos de coagulación para determinar su efectividad y seguridad. Hay otros tipos de anticoagulantes nuevos, como el rivaroxaban, el divigatran y el apixaban, entre otros, que permiten una anticoagulación más fácil y con menos riesgo, pero que están indicados en grupos de pacientes seleccionados. Por último, en muchas ocasiones es necesario usar antiplaquetarios, tales como la aspirina o clopidogrel, que disminuyen la agregación de las plaquetas y con ello se minimiza el riesgo de formación de nuevos trombos. Existen otras medicaciones como los vasodilatadores que aumentan el flujo de sangre a nivel de los tejidos periféricos y con ello se mejora la circulación. El resto de la medicación administrada debe ir en función al tratamiento de alguna patología de base, como la diabetes, la hipertensión o alguna cardiopatía, que debe ser tratada cuidadosamente para no acentuar el riesgo de trombosis. Tratamiento invasivo. Los tratamientos invasivos van dirigidos a recuperar la circulación cuando hay una obstrucción que no se puede resolver a través de medicamentos. Es importante preservar la circulación del tejido a través de otros métodos. Dependiendo del sitio de la obstrucción, se practicará una cirugía específica.
En caso de las arterias coronarias, las trombosis se pueden mejorar a través de un procedimiento que se hace directamente sobre los vasos con un cateterismo cardíaco, a través del cual se puede colocar prótesis o stents e inyectar sustancias directamente en el vaso, que permite recuperar la permeabilidad del área obstruida y recuperar el flujo de sangre en el área del corazón que está afectada. Un procedimiento similar se puede realizar en otros órganos, como el cerebro, y son muy comunes en los miembros inferiores en caso de enfermedad arterial trombótica periférica, donde se pueden dilatar las arterias afectadas con balones especiales y colocar prótesis que mantienen el flujo sanguíneo del área. En casos más severos, es necesario colocar un bypass o puente que suele realizarse con venas propias de la persona, que son extraídas de los miembros inferiores y colocadas en el área obstruida para poder restablecer el flujo sanguíneo. Este tipo de cirugías más complicadas se reservan para los casos en los cuales ni la medicación ni la trombosis o el tratamiento endovascular a través de un cateterismo y prótesis pueden resolver el problema. ¿Cuándo ir al doctor? Cualquiera que sea el caso de la trombosis arterial aguda, las manifestaciones clínicas aparecen en forma rápida y suelen ser muy visibles o incapacitantes. En el caso de la trombosis arterial periférica, cualquier coloración violácea o palidez acentuada en alguno de los miembros, especialmente en los dedos, debe ser evaluada por tu médico, al igual que cualquier síntoma neurológico o dolor torácico que te pueda hacer presumir de un accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco. Todos los casos deben ser revisados de urgencia. Mientras más rápido se consulte, más posibilidades hay de resolver la obstrucción a través de procedimientos menos complicados y restablecer la circulación sanguínea sin secuelas. ¿Cómo prevenir la trombosis arterial? La prevención de la trombosis arterial se basa en disminuir los factores de riesgo o recibir tratamiento adecuado en caso de que haya presentado alguna manifestación de aterosclerosis o trombosis previamente. Se debe suspender el consumo de cigarrillo. Es una de las medidas más importantes en pacientes fumadores, ya que disminuye incluso en un 50% el riesgo de trombosis arterial. Igualmente, mantener una dieta sana, rica en antioxidantes, baja en azúcares, alimentos procesados, ultraprocesados y en grasas saturadas, ayuda a mantener un buen control de los niveles de lípidos en sangre, bajos niveles de triglicéridos y colesterol malo. Ayuda a mantener un buen control de la glucemia y evita el sobrepeso y la obesidad. Por otra parte, la actividad física regular contribuye a una mejoría en la circulación de los tejidos periféricos de todo el cuerpo, por lo que se recomienda al menos hacer 3 o 4 veces a la semana actividad física regular, que debe ajustarse de acuerdo a la condición clínica de cada persona. La trombosis arterial es una enfermedad muy común y que se expresa de muchas maneras, pero sea cual sea el órgano afectado, las complicaciones y secuelas suelen ser muy severas y pueden comprometer tu vida. El punto común es que existe algún problema dentro de los vasos sanguíneos que contribuye a la formación de coágulos o trombos que limitan el flujo de sangre a los órganos y que, independientemente de dónde está ubicada, tiene los mismos factores de riesgos y causas. Toma en cuenta que las medidas preventivas son fundamentales y que los hábitos de vida saludables suelen mantenerte alejado de estas temidas trombosis. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los síntomas de trombosis arterial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.